Kaixo, vamos a ver esta vez un ejemplo, un ejercicio resuelto de una ecuación de Bernoulli. Entonces tenéis aquí a la izquierda el ejercicio y a la derecha pues la forma genérica de una ecuación de Bernoulli. Que os fijáis es similar a una ecuación lineal, hasta aquí coincidiría, pero la diferencia es que en la parte de la derecha tiene un término de i elevado a r. Así que ya veis que es una cosa como muy concreta. Bien, entonces, igual que nos pasaba con el ejercicio de la ecuación lineal, lo que nos han dado no tiene esa forma todavía. Entonces, lo primero que tenemos que ver, siempre lo primero, pues es unos segunditos para echarle una buena ojeada a la ecuación, ¿no? Y ver un poquito qué puede ser antes de empezar a hacer nada. Vemos que no puede ser lineal, sin más, por este término de aquí. Y ahí es cuando se nos tiene que ocurrir que a lo mejor, ¿no? Pues haciendo ciertas simplificaciones, podría adquirir esta forma, ¿no? Al ver el i al cubo. Entonces, lo único que tenemos que hacer para eso, si os dais cuenta, es quitar esa x, ¿eh? Poner denominador común y pasarla al otro lado y quitarla. Cuando hacemos esto, obtenemos esta ecuación de aquí, que veis que es muy sencillo. Simplemente introducir la x a ambos lados y después simplificarla. Voy a aprovechar para poner elevado todo arriba. No es obligatorio, no es imprescindible, pero igual se ve un poquito más limpio así. Muy bien, y ahora vemos que sí que tiene la forma de esta ecuación que hemos puesto en rojo. ¿Vale? Esto sería f de x, y esto sería g de x, y esto es nuestra i elevado a r. Luego r en este caso es menos 3. Bien, les habéis dado que para resolver estas ecuaciones hay que hacer dos pasos fundamentales. El primero, y además habéis estudiado por qué, entonces no nos vamos a meter en eso ahora, simplemente vamos a hacer los cambios. El primero consiste en multiplicar a ambos lados de la ecuación, introducir este término de aquí, 1 menos r por i elevado a menos r. En este caso, 1 menos r sería 1 menos 3, luego nos queda 4, por i elevado a menos r a menos 3, nos queda 3. Este término lo tengo que introducir multiplicando aquí a ambos lados. Entonces lo vamos a meter sin más, luego ya veremos qué es lo que hacemos, si simplificamos, si no simplificamos. 4 y al cubo, y aquí lo mismo. Y a la menos 3, y ahora 4 y al cubo. Sí que hay algunas cositas que se pueden simplificar. No en este primer término, que lo vamos a dejar como está. Sí en este segundo término, que nos queda 4x por i a la cuarta. Y también en el término de la derecha, que vemos que las i's desaparecen y nos va a quedar simplemente esto de aquí. Esto va a ocurrir siempre, ¿eh? La i que tengáis en la parte de la derecha va a desaparecer porque se ha planificado precisamente para eso, ¿no? Si teníamos i elevado a r y ahora vamos a introducir un término con i a la menos r, forzosamente esa i va a desaparecer, si no repasadlo, porque sería que os habéis confundido en alguna operación. Bien, pues una vez que tenemos esto aquí, esta expresión, en la que ya ha desaparecido la i de la derecha, como decíamos, introducimos el segundo paso, que es un cambio de variable. Y ese cambio de variable consiste en llamar z a i elevado a 1 menos r. Estas dos cositas que estoy utilizando ahora, conviene que os las aprendáis. Muy pocas veces os decimos aprended de memoria. Está muy bien que sepáis el por qué, de hecho es casi imprescindible el saber por qué se hacen estos cambios, pero una vez que lo habéis asimilado, lo tenéis que hacer de forma mecánica, ¿vale? Entonces estos dos pasos, estas dos formulitas tan sencillas, conviene que os las aprendáis de memoria. Bien, entonces decíamos que vamos a hacer este cambio de variable, que en nuestro caso sería z elevado, pues i elevado a 1 menos 3, pues z es i elevado a la cuarta. Por lo cual z', que lo voy a tener que introducir antes o después, sería 4i al cubo y sin olvidarnos de i'. ¿Vale? Entonces, esta es la razón de que se elija esta z,
porque si os fijáis, este z' que está aquí coincide con esto que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ir sustituyendo, vamos a ir eligiendo arriba 4i cubo por i', hemos dicho que es z'. Ahora me queda 4 por x y a la cuarta vendría ahora y a la cuarta es justamente z. No es una casualidad. Vamos a ver, aquí sería 4x, hemos dicho. ¿Vale? Hasta aquí. Y ahora, y a la cuarta, que es z. Y esta parte de la derecha no tiene ninguna z que introducir, se queda igual. Si nos fijamos ahora en esta ecuación, en z, esto es una ecuación lineal. Ya tiene la forma de ecuación lineal. Y se resuelve pues exactamente igual como la resolvíamos antes, como una ecuación lineal ordinaria, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, si recordamos cómo se resuelven las ecuaciones lineales, lo que teníamos que hacer es buscar un factor integrante que se hallaba mediante e elevado a a, lo que teníamos aquí delante de la z o de la i en el ejemplo anterior, pues la integral. Entonces, en nuestro caso, nos queda la integral de x, como sabéis, es x cuadrados medios, pero como tenemos elevado o multiplicado por 4, perdón, nos queda elevado a 2x al cuadrado. Bueno, pues este es el factor. En este momento, cuando hemos llegado aquí, por un momento nos olvidamos que esto, de dónde provenía, de que era una ecuación de Bernoulli, y directamente estamos resolviendo una ecuación lineal de una forma completamente normal. Entonces ahora nos tocaba multiplicar a ambos lados por ese factor integrante. Por z, y aquí nos queda todo esto de aquí. Entonces, ahora si os acordáis, esta parte de la izquierda la tenemos que identificar con la derivada de un producto. Y lo vamos a hacer ahora, despacito. Y a la vez en la derecha, pues dependiendo del ejercicio, hay veces que se pueden hacer más operaciones, a veces que menos, digamos entre comillas que esto es casualidad, porque el factor integrante para nada lo hemos elegido utilizando esta parte de la derecha. Pero casualmente pues tenemos una exponencial, y antes había otra exponencial, entonces vamos a simplificarlo, lógicamente. Entonces tenemos elevado a 2x cuadrado y elevado a menos x cuadrado, pues lógicamente sumamos esos exponentes y nos queda elevado a x cuadrado. Y ahora vamos con la parte de la derecha, que si os acordáis del vídeo anterior, esto tiene que venir de un término de este tipo. Este es el objetivo. Entonces se trata de identificar aquí cuál va a ser u y cuál va a ser v. Este término, por lo tanto, el primero de la suma tiene que ser u por v'. V' es z', luego v es z, y elevado a 2x cuadrado sería u. Y os decía, basta con examinar este primer sumando de los dos que hay, de estos dos que hay, ¿no? Comparar este con este para saber perfectamente cuál es u y cuál es v. Siempre va a ser u lo que esté al lado de z'. Pero, como es muy fácil haberse equivocado, y más fijaos en Bernoulli, que ya hemos hecho varias operaciones, ¿no? Pues conviene utilizar este para comprobar nuestra lección, para ver que lo hemos hecho bien. Si lo hemos hecho bien, aquí tenemos la z, efectivamente, y este término de aquí, este tiene que ser la derivada de e elevado a 2x al cuadrado, y efectivamente lo es, ¿no? Pues sería la derivada del exponente de 2x al cuadrado, que es 4x, por e elevado a 2x cuadrado. Bueno, ya sabemos, por lo menos que parece que vamos bien. Entonces, todo ese término, ese producto derivado, lo podemos expresar así de simplificado, y la parte de la derecha la dejamos igual. ¿Por qué hacíamos esto? Porque si ahora integráramos a ambos lados, aquí nos quedaría simplemente pues, quitar el signo de la derivada, ¿no? Esta derivada de aquí, y en cambio esta parte de aquí la tenemos que integrar, tenemos que hacer la integral. Dependiendo de lo que tengáis aquí, puede aparecer lógicamente cualquier cosa y vais a tener que lidiar con la integral que os quede.
Va a haber veces que vais a tener que hacer una integración por partes, un cambio de variable, otras veces va a ser muy sencillo y va a ser una integral inmediata, como ocurre ahora, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces, esta integral, y os quería prevenir, es muy típico que cogéis y empecéis a intentar resolverla por partes, porque como tengo un polinomio y una exponencial, entonces lo vais a tener que hacer muchas veces, pero no en este caso. Siempre mirad primero descartarlo. Primero, que no se puede hacer de una manera más sencilla, como un cambio de variable, si queréis introducir, o simplemente de memoria, ¿no? Como una integral inmediata. Es decir, que tengáis una función y su derivada. Si os fijáis, tengo aquí x cuadrado y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, me basta con sacar de este 4, saco un 2 fuera. Y aquí tengo 2x por e elevado a x cuadrado de x. Esto es la derivada de esto. Luego, la forma de esta derivada es, diríamos, algo así. Esto es lo que tengo en esta derivada. Luego esto es, esta integral. Luego esto es una integral inmediata. El resultado de esto es e elevado a u. ¿Vale? Más k. Entonces, en este caso que tenemos aquí, vamos a borrar toda esta chuleta. Estamos diciendo que es una integral inmediata. Y me queda el 2 que habíamos sacado, ¿verdad? Y e elevado a x cuadrado más k. ¿Vale? 2 por e elevado a x cuadrado más k. Si os acordáis, ese más k no lo metemos aquí cuando hayamos el factor integrante, pero lógicamente al final sí que lo tenemos que introducir. Bien, entonces, ¿qué nos queda ahora? Pues hallar la z. Para hallar la z tenemos que quitar este e elevado a 2x al cuadrado, pasarlo dividiendo, lo que es lo mismo multiplicar por e elevado a menos 2x al cuadrado. Entonces, esa z me queda 2 por e elevado a x al cuadrado por e elevado a este de aquí y este que pasa dividiendo. Bueno, vamos a escribirlo todo, que lo vais a ver mejor. E elevado a menos 2x al cuadrado. Me va a saltar un paso, pero yo creo que sí, mejor. Esto es lo que quería decir, que lo vamos introduciendo, e elevado a menos 2x cuadrado, y ahora lo podíamos simplificar. Decía que de aquí, pues ahora sumamos los exponentes, me queda menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado, pues menos x al cuadrado. Y esta, k por e elevado a menos 2x al cuadrado. Y por último, ya nos queda el paso más sencillo, pero que no se nos puede olvidar. No teníamos una ecuación en z, teníamos una ecuación en y. Y si vamos un poquito hacia arriba, la relación entre z y y era que z es y a la cuarta. Entonces, ahora devolvemos la y, esto es y a la cuarta. Luego, para despejar la y tengo que meter una raíz cuarta. Como es elevado a 4, es decir, es par, pues ahora tengo que poner aquí más y menos. 2 elevado a menos x al cuadrado más k por e menos 2x al cuadrado. ¿Vale? Y aquí ya se terminaría el ejercicio. Resumiendo, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, hemos identificado que era una ecuación de Bernoulli. Vamos a poner, primer paso, pues dándole la forma correspondiente, poniendo el denominador común. Segundo paso, los cambios de variable. Primero el cambio de variable, en realidad este factor que hemos introducido a ambos lados, y luego el cambio de variable propiamente dicho. Esos dos cambios, esas dos pequeñas operaciones. Con eso que hemos conseguido una ecuación lineal. Tercer paso, resolver la ecuación lineal. Hemos resuelto la ecuación lineal y por último, que no se nos olvide, que es el paso más fácil de todos, una vez que hemos resuelto la ecuación lineal como está resuelta en z, pues devolverla ahí, ¿vale? Y este sería el resultado. Pues eso es todo. ¡Ánimo!